Todos ustedes creen que Jesús es el Hijo de Dios, creen que es el Mesías, el Cristo y todo eso, pero no que Él es Dios. Pero Dios no tiene un Dios. Eso significa que Jesús no puede ser Dios. Espera, ¿dónde dice eso la Biblia? Me tomará un segundo encontrarlo. Oye, por favor, deja de filmarme. Hoy vamos a analizar un debate intenso entre un cristiano y un testigo de Jehová. Y al finalizar el video vamos a reforzar los argumentos del cristiano, ya que presentó una defensa un poco débil, pero con mansedumbre y amor. Y eso es digno de ser respetado por nosotros y aplaudido. Así que quédate a ver este video. Hola, ¿cómo están todos? ¿Bien? Sí, y veo que estás bien con solo mirar tu camiseta. Claro, Jesús es el Rey. Sí, hablando de eso, ¿sabes? Es lo que estamos resaltando. El reino por el que Jesús nos enseñó a orar en Mateo 6, 9, 10. Hablamos de cuánto anhelamos ese reino y de que su plena manifestación esté aquí en la tierra, como lo está en el cielo. No sé si alguna vez lo has reflexionado, pero te invito a considerarlo. Su reino, como cuando decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Luego, Jesús les dijo a sus discípulos, el reino de Dios está dentro de ustedes, refiriéndose a la presencia del Espíritu Santo en nosotros, su reino. También les dijo a las personas, díganles que el reino de Dios se ha acercado, sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos y expulsen demonios. Estas son las características del reino de Dios. En el cielo se nos dice que no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto. Sí, ya no más dolor ni cosas así. Sí, exactamente. Como en el reino de Dios, donde no hay enfermedades, ni dolencias, ni nada de eso. Eso es lo que Jesús estaba revelando cuando predicaba sobre el reino de Dios. Y luego limpiaba a los leprosos, daba vista a los ciegos, habla a los mudos, oído a los sordos y sanaba a los paralíticos. ¿Sabes? Si lo piensas, estamos entrando en un año de campaña y muchos candidatos buscan mostrar lo que harán en el gobierno. Pero en los 3 años y medio de ministerio de Jesús, Él siempre señaló al reino de Dios como la solución definitiva para los problemas que las personas enfrentaban. Demostró ese poder divino a través de milagros, incluso resucitando a los muertos. ¡Qué impresionante es eso! Además, delegó esa misión a sus apóstoles. Hoy, seguimos hablando de ese mismo reino, que promete traer soluciones permanentes a todos los problemas de la humanidad. Sí, y eso es... Sí, Él es la única solución. Así es, eso mismo. ¿Eres de la organización News Outlet? No, no es un canal de noticias. Tengo un canal de YouTube, pero principalmente se trata de buenas noticias, aunque no de noticias como las de ABC ni nada de eso. Es gracioso. ¿Cuál es la principal diferencia con los testigos de Jehová? ¿Se considera cristianismo o...? Sí, podría decirse que somos cristianos, porque como ya lo sabes, nosotros seguimos a Cristo lo mejor que podemos. Hacemos todo lo posible para seguir a Cristo. Aunque nosotros somos testigos de Jehová, y probablemente haya varias diferencias con los cristianos, varias diferencias, aún podría decirse que nos consideramos cristianos. ¿Todos ustedes creen que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Creen que es el Mesías, el Cristo y todo eso, pero no que Él es Dios? Supongo que ahí es donde está la principal discrepancia. Hago así. Te lo mostraré aquí. Mira, si accedes a esta página web... La página de los testigos de Jehová. Entonces ya la conoces, ya sabías sobre esto. Pero si está ahí mismo. ¿Qué? Está bien. Sí, correcto. Lo siento, disculpa por eso. No te preocupes. Pero este es nuestro sitio oficial, donde puedes encontrar toda nuestra información y creencias. Dirigimos a las personas hacia este sitio. Ahora, esta es la traducción del Nuevo Mundo. También tienes la Biblia de las Américas, la Reina Valera y la versión King James, ¿verdad? Tiene disponibles diferentes traducciones. ¿Ustedes leen la versión King James? En verdad, principalmente leemos la traducción del Nuevo Mundo, que fue elaborada por los testigos de Jehová. Sin embargo, hasta principios de los años 50, utilizábamos la versión King James y la versión americana estándar. Tengo curiosidad en su Biblia. ¿Qué dice Isaías 42? Sí, ese pasaje está hablando de Jesús. Mira a mi siervo a quien sostengo, mi elegido en quien se agrada mi alma. He puesto mi espíritu sobre él, traerá justicia a las naciones. Versos como ese son significativos porque el Señor realmente está hablando y menciona tanto mi alma como mi espíritu. Y luego se refiere a mi siervo, que es mi elegido. Ahí podemos ver la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Además, hay varios lugares, incluso en los Salmos, donde Dios se refiere a mi alma, hablando de su propia esencia.
Eso fue lo que realmente me ayudó, porque durante mucho tiempo escuché hablar de la Trinidad, que sé que no se menciona explícitamente en la Biblia, pero el concepto del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, desde una perspectiva bíblica, me resultaba difícil de entender. Sin embargo, cuando reconocí que la Biblia dice que somos espíritu, cuerpo y alma, se volvió más claro para mí. Tenemos un cuerpo, que es como una tienda terrenal, algo temporal, y dentro de nosotros hay una parte eterna. Así como nosotros somos tres partes, espíritu, cuerpo y alma, y estamos hechos a imagen de Dios, la Escritura también dice que Él es tres en uno. El argumento de la analogía entre Dios y el hombre es muy débil y más adelante vamos a ver por qué no debemos usar este argumento para defender la Trinidad. Hechos a imagen de Dios, la Escritura también dice que Él es tres en uno. Por lo tanto, esto me ayudó a entender mejor esa relación. He oído esto antes, estoy al tanto de ello. Sí, sabes, pero la doctrina de la Trinidad se formalizó en el Concilio de Nicea, alrededor del año 300. Antes de eso, no se había llegado a un consenso sobre el tema, porque, como mencionaste, el término Trinidad no aparece en la Biblia. Sé que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Pero la doctrina de la Trinidad es una creencia, y si Dios realmente quisiera que se entendiera como una creencia central en la Biblia, lo habría expresado con claridad. Bueno, en Isaías 42, ¿cómo explicarías ese pasaje? Es interesante porque incluso en la Biblia de los Testigos de Jehová, Dios se refiere a mi alma y mi espíritu, y también menciona a su Hijo, el elegido. Él resucitó y se encuentra con María y Marta, ya sabes, después de la resurrección. Ellas lo abrazan, y Él les dice, dejen de aferrarse a mí, porque aún no he ascendido a mi Dios y a su Dios. Pero Dios no tiene un Dios. Eso significa que Jesús no puede ser Dios. Espera, ¿dónde dice eso la Biblia? Me tomará un segundo encontrarlo. Oye, por favor, deja de filmarme. Es eso en Juan 20. ¿Qué versículo? Mira, ahí dice, deja de aferrarte a mí porque aún no he ascendido al Padre. Pero ve y dile a mis hermanos, subo a mi Padre y a su Dios y a su Dios. ¿Puedes ver lo que dice? Esta es la versión King James. Estoy ascendiendo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Dios no tiene un Dios. Sin embargo, si consideramos esto, podemos ver que Jesús se estaba refiriendo a Dios en segunda persona cuando dice, voy a ascender a mi Dios. No dijo, yo soy Dios. Más bien, dijo, voy a ascender a Dios. Yo pienso que Dios no tiene un Dios. Es un buen pensamiento. Él está diciendo, mi Padre y su Padre, y luego mi Dios y su Dios. Pero eso no son cuatro cosas diferentes. Se está refiriendo a lo mismo, como en una especie de paralelismo. Está diciendo, estoy ascendiendo a mi Padre y a su Padre, lo que implica que ahora también ustedes son hijos. También dijo, nadie es bueno excepto Dios. Sí, exactamente. Su Padre Dios envió a su Hijo en forma humana. Jesús estaba cumpliendo toda justicia en la carne. Esa sí fue una buena respuesta y más adelante también la vamos a reforzar un poquito más. Jesús estaba cumpliendo toda justicia en la carne. Por eso cuando habló con Juan el Bautista, éste le dijo, no, yo no te voy a bautizar. Y Jesús respondió que era necesario hacerlo para cumplir toda justicia. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La pregunta es, ¿Jesús se está dirigiendo a sí mismo? No, Él es la tercera parte, alma, cuerpo y espíritu. No, Dios no. Él estaba hablando a otra persona, no a sí mismo. En otras palabras, cuando digo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Me estoy dirigiendo a otra persona. Hay una diferencia en las partes. Así como tú tienes alma, espíritu y cuerpo, pero sigues siendo tú, sigues siendo una sola persona. ¿Has leído Génesis 2:7? Estaba a punto de hablar sobre Génesis. ¿Qué dice Génesis 2:7? Dice, y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida, y el hombre fue hecho un ser viviente. ¿Se convirtió? No dice que se le dio un alma, sino que se convirtió. Y si observas esa palabra en hebreo, Se convirtió en un ser viviente, un alma viviente. Pablo, o uno de los apóstoles, dice en el Nuevo Testamento que la palabra de Dios es viva y activa, más cortante que cualquier espada de doble filo, incluso penetrando hasta la separación del alma y el espíritu. Esto significa que realmente hay una diferencia entre el alma y el espíritu. En cuanto a lo que él dice sobre mi Dios, es similar a mi Padre, porque menciona mi Padre y su Padre, mi Dios y su Dios, y realmente está enfatizando. Pero sabes, como alma, esa es tu identidad compuesta. Eso es quien eres. Tú eres un alma.
No tienes un ¿Qué dice alma. Génesis 1:26 en su Biblia? En la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová dice, y Dios pasó a decir, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y tengan ellos en sujeción los peces del mar y las criaturas voladoras de los cielos, y los animales domésticos y toda la tierra, y todo animal moviente que se mueve sobre la tierra. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre. ¿A quién está refiriéndose? Dijo a nuestra imagen. Jesús Este argumento presentado de esta manera es débil, pero vamos a ver cómo podríamos mejorarlo. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre. ¿A quién está refiriéndose? Dijo a nuestra imagen. Jesús tuvo una existencia prehumana. Como sabes, en Proverbios se dice que Él es el maestro obrero y se expresa, yo estaba con Él todo el tiempo y era feliz. Como dice, todas las cosas fueron hechas a través de Jesús, ¿verdad? En Juan 1 se menciona que la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, y que nada de lo que fue hecho se hizo sin Jesús. Así que, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, se está refiriendo a Jesús, pero también al Espíritu Santo, ya que en Génesis 1 se dice que el Espíritu de Dios estaba flotando sobre las aguas. De esta manera vemos al Padre, al Espíritu y al Hijo juntos en esta declaración. La frase, hagamos al hombre a nuestra imagen, implica que Dios se está comunicando con Jesús, y también incluye al Espíritu Santo en ese momento. Cuando Jesús clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, no significa que no pueda hablar entre ellos solo porque son uno. Es similar a cuando David dice, bendice, oh alma mía, al Señor, y todo lo que está dentro de mí. David se está dirigiendo a su propia alma. No diríamos que estaba loco por hacer eso. La idea es que cuando Dios dice hagamos, se refiere a su naturaleza trinitaria, donde el Padre que representa el alma está hablando de sí mismo. Al decir hagamos al hombre a nuestra imagen, usa la palabra nuestra, enfatizando la pluralidad dentro de la unidad de Dios. Responde esto, ¿tienes un hijo? O una hija. Está bien, pero si dijeras que tuviste un hijo, él sería tú. ¿Me preguntas si sería él yo? Sí, Claro que no. él sería una persona separada, ¿verdad? Bueno, Jesús es el Hijo de Dios. No es Dios. No es una extensión de Dios, Él es el Hijo de Dios. La Biblia dice que Jesús dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre. Así es. Y también dice que Él es la representación exacta del Padre. Se menciona que Él es la imagen del Dios invisible. Sin embargo, también se dice que no podemos concebir a Dios completamente, pero a través de Jesús podemos tener una comprensión más clara de quién es. Creo que ahí es donde hay un malentendido al decir que no podemos concebir a Dios. Esto afecta la comprensión de que Él es 3 en 1. Dios se ha revelado a sí mismo a través de su Hijo Jesús, y la verdad es que los 3 están de acuerdo como uno solo. Él aprendió la obediencia a través de las cosas que sufrió. Sí, correcto. ¿Y a quién aprendió a obedecer? Él aprendió la obediencia al venir en la carne. ¿Acaso Dios podría descender en la carne? Eso nunca podría ocurrir. En otras palabras, si se tratara de, oye, apagaste esa cámara, ¿verdad? Todavía no lo apagó. Por favor, apágalo, apúntala hacia otro lado. Defender nuestra fe con mansedumbre es fundamental para nuestra vida como hijos de Dios, para nuestra vida piadosa. Y para ello necesitamos entender la Trinidad y la deidad de Cristo, sobre todo en este tipo de defensas contra testigos de Jehová, por ejemplo. Santifiquen a Dios el Señor en sus corazones, y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. El cristiano intentó hacer una defensa de la doctrina de la Trinidad haciendo una analogía, una comparación con el ser humano. Al referirse al ser humano como un ser tricotómico, cuerpo, alma y espíritu, se refirió a Dios como un Dios trino, espíritu, hijo y padre. Sin embargo, esta analogía no es buena, por lo menos por 2 aspectos. Primero, puede tener una herejía parcialista de trasfondo. El alma y el espíritu no son verdaderamente igual al cuerpo. Sin embargo, el Hijo es verdaderamente Dios, igual al Padre y al Espíritu. De la misma manera, podemos considerar que el cuerpo y el alma no son personas diferentes, pero el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo son 3 personas iguales en esencia, diferentes en persona, en subsistencia o en hipóstasis.
Esta analogía que utilizó el cristiano muy probablemente la haya tomado de Agustín de Hipona, pero tiene estos problemas, porque ningún ser creado puede compararse al trino de Dios. Por lo tanto, para explicar la doctrina de la Trinidad, lo mejor es no usar analogías de ningún tipo. Por otra parte, y quiero que me dejen en los comentarios cuáles son sus posturas, la Escritura nunca dice que el ser humano es de 3 partes, sino que la Biblia habla de cuerpo y alma. Y cuando se refiere al alma y al espíritu, los emplea como sinónimos para reafirmar el mismo concepto. De la misma manera que el joven en un momento dijo, así como Jesús está afirmando, mi Padre y su Padre, mi Dios y su Dios, pero está afirmando un mismo concepto, una misma idea. De la misma forma, cuando la Biblia dice alma y espíritu, se refiere a la misma idea. Ahora bien, el testigo de Jehová presenta un argumento que a mí me pareció bueno. Pero Dios no tiene un Dios. Eso significa que Jesús no puede ser Dios. Él dijo, Dios no tiene un Dios. Ese es un argumento que parece bueno, sobre todo cuando Jesús ora al Padre o se refiere hacia el Padre como mi Dios. Pero esto debe ser considerado en el marco de la encarnación de Cristo. Cuando Jesús vino a este mundo, como nos dice Filipenses capítulo 2, Él vino a ser un representante de los hombres. Se sometió a la ley igual que los hombres. Se sometió a un cuerpo con las consecuencias del pecado sin haber pecado y sin el pecado original, pero se sometió a un cuerpo con las consecuencias del pecado para ser nuestro representante. Cumplió la ley a nuestro favor como nuestro representante, y en ese marco Él, el Hijo, vino, se encarnó para ser nuestro representante como seres que tenemos un Dios, y por eso Él, en su rol representativo del ser humano, llamó Dios a Dios. Así lo dice la Biblia. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Jesús es nuestro único mediador. Sin embargo, yo quiero devolverle la pregunta al testigo de Jehová. ¿Acaso Dios aceptó un sacrificio de un mero hombre? Es necesario que Jesús sea verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre. ¿A quién está refiriéndose? Dijo a nuestra imagen. Otro argumento que utilizó el cristiano es el pasaje de Génesis. Cuando el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Y se refiere a una pluralidad. Este argumento puede ser bueno utilizado a la luz del Nuevo Testamento y la revelación del Evangelio de Cristo, pero en un contexto en el que solo se cita el pasaje y citándole el pasaje a alguien que no cree en la Trinidad, no tiene fuerza por sí mismo, porque cualquiera podría responder, ya sea un judío, un mormón, un testigo de Jehová o cualquier otro podría responder que se está usando un plural majestático, es decir, de realeza, algo que implica que el que está hablando es un ser soberano por sobre los demás. Sin embargo, cuando nosotros vemos toda la revelación de la Biblia, entonces podemos comprender que este versículo puede ser el inicio de una revelación progresiva sobre la doctrina de la Trinidad. Un mejor argumento para defender la deidad de Cristo podría ser este. Jesús dijo que solamente a Dios podemos darle adoración, y ahí utilizó la palabra griega proskuneo. Pero luego vemos a sus apóstoles, a los ángeles y a toda la creación que comprende que puede adorar a Dios de manera racional, adorándole. Ese es un gran argumento a favor de la deidad de Cristo. La Biblia dice esto. Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Sin embargo, en otros lugares vemos a los apóstoles adorando con proskuneo. Los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Así también vemos a Dios mandando a los ángeles que adoren a Cristo con proskuneo. Cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y en otros pasajes de la Biblia podemos ver
a ángeles y a hombres rechazando la adoración porque solo pertenece a Dios. Pero Cristo nunca la rechazó, Él recibió la adoración. Esto quiere decir que la recibió porque Él es Dios y la Biblia da testimonio de que Jesús nunca pecó. Si Él no fuese Dios y hubiese recibido esa adoración, entonces no hubiese sido santo, sin pecado y justo. Pero Él lo es y es Dios verdadero. Mi nombre es Nicolás Rodríguez, soy profesor de Lengua y Literatura, estudiante de licenciatura en Teología en el Seminario Reformado Latinoamericano. Si quieren más argumentos a favor de la deidad de Cristo, no se pueden perder este video.